Listo, aquí va tomando forma, se va ampliando este universo de opiniones y de perspectivas frente a lo que ustedes consideran eh, es la ética en el mundo digital. Ya, y cada vez más va apareciendo, va tomando forma. Eh, bueno, ahí mientras los demás van participando, terminan ahí eh, de hacer sus aportes. Ay, por acá, Juli dice que no puede activar el micrófono. No sé, André o Dani, si podemos validar allí. Y si alguien más también de los asistentes nos confirman, o si solamente es Juliana, como Ujú. para tener aquí esas claridades, nos cuentan, por favor. Entonces ya voy a revisar algo. Disculpa. Listo. Bueno, sí, por ahí ya también Marcela escribió que tampoco podía activar Listo, ya voy a mirar qué pena. Sí, bueno, al parecer son varios. Listo. Bueno, ya ahí Andrea nos va a ayudar a revisar ese asunto técnico. Bueno, entonces, bueno, mientras se va solucionando eso y mientras terminan ahí de hacer sus contribuciones, vemos acá que ya se ha consolidado todo un universo de reflexiones y de perspectivas frente a lo que ustedes consideran es la ética en el mundo digital. Aquí aparecen palabras sumamente interesantes. Al respeto, la privacidad, la responsabilidad, eh, el consumo que tenemos en este entorno digital, el uso responsable, ¿sí? Eh, la convivencia, la corresponsabilidad, que vuelve a aparecer el asunto de la privacidad, los valores. Eh, Creo que en general pues aparecen múltiples aportes frente a algo que podemos considerar sumamente valioso y es cuáles son esas prácticas o esas acciones que se están llevando a cabo en ese entorno digital, ¿cierto? Ay, por aquí alguien levante la manito. Qué pena, Alejo, lo levanté yo para preguntarles a los asistentes si en este momento sí pueden activar los micrófonos. Ah, Permitido. Perfecto, muchas listo. gracias. Súper bien. Bueno, entonces, bueno, ahí ya todos los participantes, cuando me quieran interrumpir, por favor. Esa es también la idea, como en este espacio, que podamos eh, aportar colectivamente a estas preguntas, a estas reflexiones que nos han convocado el día de hoy. Entonces, retomando nuevamente, les comentaba pues que mirando un poco como todos estos aportes que realizan, pues esto nos remonta un poco a todas estas prácticas o acciones que nosotros podemos desarrollar Profe, mire cómo queda, cotidianamente, ¿cómo le parece? cotidianamente en el mundo digital. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, se le activó por error. Listo. Entonces, frente a todas estas prácticas, acciones que nosotros desarrollamos cotidianamente pues, en el entorno digital y que están vinculadas justamente a asuntos pues, de lo que consideramos correcto, incorrecto, lo que consideramos responsable, ¿cierto? Entonces, básicamente esto nos vincula frente a esas reglas o esas prácticas de conducta que nosotros como seres humanos desplegamos en este entorno digital. Es como lo que puedo rescatar acá de estos aportes. Estos aportes no se van a quedar solo acá, pues todo lo que ustedes han dicho va a estar presente a lo largo de esta conversación. Aquí voy a volver entonces a la presentación. Y bueno, entonces, como ustedes muy bien lo han mencionado en este ejercicio inicial, pues digamos que partimos del hecho de que las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han convertido en parte fundamental de las diferentes actividades que desarrollamos en nuestra sociedad, ¿cierto? De ahí que entonces es importante detenernos un momento y preguntarnos cuál es ese uso que le estamos dando cotidianamente, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, cuando tratamos pues de pensar un poco, Juliana y yo, frente a, bueno, entonces, cómo entender este asunto de lo ético
en el mundo digital, pues nos remitíamos justamente, indiscutiblemente, pues como al asunto de lo moral, frente a esas reglas o esas prácticas que socialmente se han instaurado y que permean el entorno digital y que, digamos, orientan lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo realizar en estos escenarios, ¿cierto? Pero también digamos que este asunto de lo ético nos debe llevar no solamente a reconocer cuáles son esas reglas, esas maneras de comportarnos adecuada o inadecuadamente en el entorno digital, en el mundo digital, en ese gran mundo que es el ciberespacio, sino también transitar a esa reflexión que nosotros como usuarios, como personas que estamos vinculados a este universo de lo digital, eh, debemos preguntarnos entonces de manera reflexiva, bueno, eh, estos actos o estas prácticas que se están desarrollando allí, em, si son realmente correctas, qué es lo que yo estoy haciendo dentro de este entorno digital para contribuir a unas prácticas responsables, saludables incluso, para poder interactuar bien en el entorno digital. Entonces, el asunto de lo ético nos debe llevar tanto a ese reconocimiento de todas esas prácticas sociales y culturales que permean en el mundo digital, en el ciberespacio, como también esa reflexión que nosotros hacemos frente a cómo nos vinculamos allí. Y ahí por eso traemos esta cita de Vivas, quien nos plantea que es importante que nosotros nos pensemos en esos principios que denomina como tecnoéticos, es decir, esos principios que nos ayudan a tener un uso seguro, responsable y ético con estas tecnologías. Básicamente, digamos que hacia allí apunta un poco esa reflexión y esa invitación con la cual queremos que nos vinculemos en esta tarde de hoy. Me gusta es porque tiene la fuente, Katia. Entonces quedamos bien. ¿Alguien iba a decir algo? Por ahí alguien habló. Por aquí alguien levantó la mano. Ah, Juli. Sí, yo Alejito. ¿Puedes regresar al Menti, porfa? Porque es muy importante lo que tú nos estás planteando, ¿cierto? Gracias. Yo cuando veía este Menti, me parecía muy interesante que cuando hablamos de ética, ¿cierto? ¿Que entendemos por ética en el mundo digital? Pues como tú lo mencionabas, aún aparecen palabras como, por ejemplo, valores, por aquí vi otra, prudencia, ¿cierto? Respeto, que es como la principal, privacidad, responsabilidad, ayuda, cuidado, ¿cierto? Que siento que tenemos muy presentes todas estas palabras que son indispensables, ¿cierto? Como esa responsabilidad ética que tenemos en el mundo digital, pero también pensarnos que si realmente las estamos incorporando, ¿cierto? Cuando yo digo que es muy importante la ética en el mundo digital, pero en aspectos de respeto y privacidad, pero entonces yo sí soy respetuoso y mantengo esa distancia o conservo mi privacidad con las demás personas, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mi entorno social, ¿cierto? Como pensarnos, porque no solo es reconocer estas palabras que siento que las tenemos bien incorporadas, pero bueno, sí somos respetuosos, sí respetamos esa privacidad, si cumplimos con esos valores, si hay una sana convivencia en el mundo digital, pues como todos estos asuntos que me dejan pensando. Creo que sí, Juli, súper importante lo que dices y justamente queremos invitarlos para que problematicemos esos asuntos. Entonces nosotros en nuestro día a día, ¿qué prácticas estamos haciendo si nosotros realmente estas comprensiones que tenemos de la ética las estamos aplicando en nuestro día a día o bueno, qué debemos trabajar para ir mejorando en ello? Entonces, bueno, por aquí voy a avanzar justo en la línea de lo que nos comparte Juli en sus aportes, ¿cierto? Y surge entonces esa pregunta, cómo se hace visible esa ética, la ética en el mundo digital? ¿Cómo creen que se hace visible? Allí pues las y los invito a que, no sé, respondamos así rápidamente por el chat. Esa respuesta, ¿ustedes cómo creen que se hace visible estos asuntos éticos en el mundo digital? ¿Cierto? Ya tenemos una idea de cómo, de lo que entendemos por ética en este escenario,
Pero ahora entonces, ¿cómo eso se ve visible? ¿A través de qué acciones? Vea, por acá Andrea Lozano nos dice con la protección de datos, Emilia nos dice con el respeto por las opiniones de los demás, ¿cierto? Por aquí Liliana nos menciona el poder mencionar esas fuentes de textos e imágenes que utilizamos en nuestras actividades, ¿sí? A ver, ¿qué más nos mencionan por aquí? Mm, Dice, por ejemplo, lo que dice Marcela, verificando las noticias antes de compartirlas, cuando no compartimos esa información sin corroborar la veracidad. Por acá Sara nos comparte ese respeto hacia el otro, ¿cierto? El respetar al otro, el transmitir pues respetuosamente esas inconformidades o desacuerdos. Karen nos menciona los derechos de autor, ¿sí? El asunto de los modelos de inteligencia artificial que nos mencionaba Diana, si entrenamos inteligencia artificial por evitar esos sesgos. Gustavo, noticias verdaderas y falsas. Súper bien. Aquí Candy y Valentina nos menciona la solidaridad por situaciones donde se vulneran esos derechos relacionados con el mundo digital. Muy bien. También comentando, compartir videos o contenidos que atenten contra la integridad. No replicar en las redes videos o contenidos que afecten esa imagen de los otros. Creo que estas reflexiones que nos comparten son sumamente valiosas porque justamente hacia allí va esa reflexión, ¿cierto? Partiendo de esa idea de la ética en la que nos cuestionamos y reflexionamos frente a todas esas prácticas o esas acciones, actos que desarrollamos en el entorno digital, pues todas estas acciones que desarrollamos pues deben ser objeto de pregunta y de reflexión en términos éticos. Usted ya lo han ido mencionando, por ejemplo, cómo se hace presente, por ejemplo, desde los derechos de autor, el yo poder citar adecuadamente las fuentes de algún material que se compartió en estos entornos, en un blog, en un artículo, en, en las mismas redes sociales, ¿cierto? Cómo salvaguardar y dar reconocimiento a esas creaciones que generosamente nos comparten otras personas para contribuir a esa construcción de conocimiento en el mundo digital. A ver qué más nos dicen por acá. Por acá Kristen dice que hay un tema fundamental y es la libertad de expresión al utilizar las redes sociales, ¿cierto? Y Pedro por acá también incluso nos habla del uso y el tiempo que nosotros dedicamos exactamente allí. Más adelante vamos a ver cómo esto se va haciendo presente. Ya ustedes lo mencionaban, por ejemplo, en términos de la privacidad, qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales, qué es lo nuestro, de lo que es íntimo, de lo que es personal, compartimos allí eh, a disposición pues, de todo el mundo, de solo de los amigos que tenemos aquí vinculados en estas redes sociales. Eh, ¿Qué criterios tenemos nosotros para compartir esos contenidos en estas redes sociales? El asunto también de pues, la inteligencia artificial, que pues, actualmente pues, es una discusión que está muy presente y especialmente esa pregunta por lo ético frente al uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estará bien que yo me apoye de, no sé, ChatGPT para que me dé ideas sobre, no sé, cómo crear un emprendimiento, sobre que me dé ideas para realizar, no sé, poniendo un ejemplo para el caso de los profesores, preguntarle a ChatGPT que me dé ideas para desarrollar una clase, para desarrollar una actividad más lúdica, recreativa con los estudiantes, ¿cierto? También como esas preguntas de orden ético también están presentes en lo digital, en la inteligencia artificial y que bueno, eh, allí pues la discusión se encuentra muy presente frente a la ética de la inteligencia artificial. Y por otro lado, el asunto del consumo, ¿cierto? Lo que mencionaban ustedes ahorita, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo estoy al contenido que accedo en la web me sirve o eso que yo comparto, bueno, si es una fuente confiable, eh, incluso eso que yo creo, porque digamos que esa es como una de esas posibilidades que tenemos actualmente. Nosotros no solo somos consumidores de contenido, sino también creadores de contenidos para compartir en el ciberespacio. Entonces nosotros
también qué es lo que nosotros estamos creando y que aporte, digamos, a esa construcción de conocimiento o a atender esas necesidades particulares de las otras personas que se encuentran en esta gran red de lo digital. Entonces, bueno, estos son algunos elementos, ustedes también los han mencionado, eh, y ahí está pues como esa discusión, ¿cierto? El poder nosotros generar esas prácticas responsables, adecuadas para utilizar estas tecnologías al servicio de nuestros pues, propósitos personales, académicos, laborales, sin que, digamos, transgreda un poco la integridad de cada uno y cada una en estos espacios. Voy aquí a pasar. Eso ahí ya nos lleva entonces a preguntarnos justamente las prácticas éticas que nosotros podemos tener en estos espacios digitales, ¿cierto? Por aquí traemos esta cita de Vivas y de otros autores, tenemos aquí referenciados, que nos hablan justamente de cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron creadas para suplir una necesidad, la de compartir la información, de poder establecer comunicación con otras personas a pesar de las distancias o de no compartir pues como los mismos marcos espacio-temporales, pero que también a partir de esa necesidad surgen nuevos retos y por ejemplo acá en el contexto particularmente educativo que es en el que nos habla, me mencionan estos autores, pueden ocurrir ciertas conductas inadecuadas, ¿cierto? Y aquí nos hablan varias de ellas que ya ustedes también han mencionado, como la violación de los derechos de autor, compartir esos contenidos que pueden atentar contra la integridad de otras personas, eh, no generar una comunicación pues asertiva con el otro, sino de forma violenta o agresiva, a través de estos escenarios como el ciberbullying, el flaming, ¿cierto? Entonces allí pues aparecen, digamos, algunas pistas que pues, aquí proponemos, no son las únicas obviamente, frente a cómo empezar a transitar hacia esas prácticas éticas y responsables con la tecnología, ¿cierto? Que ya las han mencionado, el asunto de verificar la información que compartimos, el poder respetar las opiniones que el otro comparte en los espacios digitales, el no promover o incitar la violencia a partir de estos escenarios, generar comunidades de diálogo, de aprendizaje en los entornos digitales que sean seguras, donde se puedan establecer unas reglas de juego claras para promover esa interacción y esa conversación. Y bueno, también tener claro que debemos establecer unos límites para usar responsablemente estas diferentes herramientas que nos permiten interactuar con lo digital. Em, bueno, a ver, pasemos por acá. Justamente hace poco en nuestro canal de Vierro de Educación Virtual compartían esta nota, nos pareció sumamente interesante, sobre esa pregunta por ese uso excesivo de las redes sociales y de esa comunicación en línea, ¿cierto? Entonces, digamos que en estos escenarios de lo digital es complejo, esos límites, esas barreras se desdibujan fácilmente. Lo vivimos claramente quienes estuvimos pues, en pandemia y incluso creo que todavía quienes tenemos que trabajar en esta modalidad de teletrabajo, donde pues estar permanente conectado pues desdibuja esas fronteras de lo personal, lo laboral, lo educativo, estos otros espacios que nosotros como seres humanos habitamos. Y bueno, aquí por ejemplo surge esa preocupación. ¿Cuál es ese impacto que tienen estas tecnologías en la salud mental? Y aquí pues en esta nota nos dejaban algunas pistas sobre el poder, cómo establecer límites, cómo generar espacios de interacción por fuera de la red, establecer otras rutinas que no implique el uso de dispositivos o herramientas digitales. Y bueno, aquí hay otras más. Ahí pues está como la invitación para que también accedan como a este espacio, eh, a la página de Facebook de Villarro Educación Virtual, donde pues allí también compartimos todas estas preguntas y preocupaciones y pistas para pensarnos un poco mejor esa relación con la tecnología. Bueno, yo creo que ya aquí en este momento pues llega entonces
justamente esa pregunta, cómo promover el uso ético y responsable de las TIC. Digamos, como en la invitación, ¿cierto? Pensar en estos 3 escenarios que nos habitan en la cotidianidad, que es pues, el plano de lo personal, de lo laboral y de lo educativo, ¿cierto? La idea es que a continuación pues, vamos explorando algunas situaciones, algunos escenarios frente a cómo aparece lo ético allí o también nosotros cómo podemos proponer algunas acciones éticas en cada una de estas dimensiones de nuestra vida cotidiana. A ver, por acá yo avanzo. Entonces, por ejemplo, en el plano de lo personal, aquí ya esta idea pues ha aparecido a partir de lo que ustedes nos han compartido. Nosotros, exacto, en el plano personal pues debemos apuntar hacia acciones que protejan nuestra integridad, que protejan también pues como eso que somos y que hacemos día a día en estos espacios. Por ejemplo, acá lo mencionábamos y me lo mencionan pues estos autores, ¿cierto? Cómo eso de lo privado y lo público se empieza a poner en tensión allí en el espacio digital, entonces allí será importante poder establecer esos límites, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, establecer esos criterios para yo decir, bueno, yo con quién interactúo en estas redes sociales, si interactúo con todo el mundo, con gente desconocida, o si solamente tengo una red de amigos específica en estos espacios, la información a la que yo accedo, pues también cómo yo estoy expuesto pues a esa desinformación, los datos que nosotros compartimos en los diferentes espacios, pues, entornos digitales, cómo nosotros promovemos o somos cautelosos en términos de compartir esos datos que nos pertenecen, que son nuestros y que pues cada vez más el mundo digital se vuelven un poco más delicados. Y bueno, a partir de esto, a partir de estos escenarios, les traemos este escenario, estos pequeños ejemplos. Por ejemplo, creo que a muchos nos ha pasado que a veces en nuestros dispositivos móviles nos llegan un poco mensajes extraños que pueden ser incluso fraudulentos, como por ejemplo estos que estamos viendo en pantalla. Allí, por ejemplo, entonces creo que el asunto ético y responsable se debe estar muy presente, ¿cierto? Para nosotros, como usuarios de lo digital, hacernos esa pregunta, bueno, esto hay que ser cautos, ¿qué es lo que me acaba de llegar? Pues no voy a ser esa persona que inmediatamente voy a abrir el enlace que me mandan allí, pues por ejemplo acá vemos estos escenarios que pueden ser mensajes que lo pueden angustiar a uno, pues que le llegue un mensaje de Bancolombia que le diga que, no sé, le deshabilitaron su cuenta de ahorro, su clave dinámica, de pronto puede generar un poco de susto, pero bueno, allí también es importante tener como esa reflexión y ese conocimiento de no caer digamos, en estas trampas o estos escenarios que nos pueden, digamos, afectar en el espacio digital, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos, ya empiezan a aparecer pistas de que uno ya puede empezar a ver de cómo, bueno, esto que me comparten no es del todo cierto y no puedo caer allí porque, bueno, me puedo ver expuesto a algo, a un fraude, a que me roben, ¿cierto? Por ejemplo, acá, pues, uno, pues, nosotros sabemos, o la mayoría sabemos, pues, que en el caso de las entidades bancarias nunca nos van a enviar mensajes donde nos pidan nuestros datos personales, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en estos escenarios será, ¿cierto? Ser cautelosos y validar, pues, directamente con la entidad financiera que ocurre allí. O, por ejemplo, con este otro mensaje de que se me venció la cuenta de Netflix, pero si yo no tengo cuenta de Netflix, ¿por qué me llegó esa información, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ya uno empieza a darse cuenta de esos escenarios que se presentan allí. Y uno también se pregunta, bueno, pero ¿por qué me está llegando todo esto? Claro, digamos, en algún momento nosotros compartimos nuestros datos y autorizamos sin ser conscientes de ello o no ser lo suficientemente responsables para saber en qué momento y a quién compartir nuestros datos. Nosotros, pues, usualmente
la mayoría, no sé si aquí hay alguno o alguna que sea más cuidadoso, pero usualmente el común denominador que a veces uno encuentra es personas que, bueno, por ejemplo, van a abrir, no sé, una cuenta en Instagram o en X o Y herramienta digital, y siempre cuando necesitamos crear una cuenta, nos aparecen preguntas así como esta, si nosotros aceptamos esas condiciones del servicio y la política de privacidad de nuestros datos. Nosotros, claro, por la premura de querer crear nuestra cuenta, de hacer lo que necesitemos hacer en X o Y herramienta digital, le damos acepto y le doy continuar, ¿cierto? Pero nunca pues, no nos hemos preguntado, o bueno, algunos no nos preguntamos, bueno, tomarnos esa tarea de ver cuáles son específicamente esas condiciones de servicio, qué es lo que hacen con mis datos y ya tomar la decisión realmente, ¿cierto? Pero porque me detuve justamente a pensar si eso que me están proponiendo es válido o no, si es correcto o no, ¿cierto? Aquí entonces, en este plano de lo personal, quisiera preguntarles si a ustedes les ha pasado algo similar, por ejemplo, algo que les haya llegado un mensaje así o no sé, que casualmente ustedes compartieron, no sé, sus datos, por ejemplo, no sé, últimamente uno va a un centro comercial, por ejemplo, o a una tienda, va a realizar un pago de cualquier cosa y de una le piden los datos para registrarlo, ¿cierto? Eso se está volviendo como muy común en estos días, entonces, no sé, quisiera escucharles o comentar por allí, por el chat, si les ha pasado algo similar, si les ha ocurrido algo así, en qué desencadenó todo esto, ¿cierto? Porque está el escenario del que es cauteloso y hace caso omiso a estos mensajes fraudulentos o cae en la trampa por desconocimiento, ¿cierto? Por acá nos están haciendo, por ejemplo, acá Diana comenta que en D1 suelen pedir el número de la cédula con el fin de registrar los movimientos de compra. Eso, por ejemplo, era algo que antes pues, no se veía tanto. Por aquí alguien levantó la mano. Yo, Alejito. Bueno, a mí algo que me sucedió hace ya un tiempo, más o menos hace un año, año y medio, me contactan por WhatsApp y me dicen como, te consignaron o te consigné por error a tu cuenta 60.000 pesos. Claro, me llega la notificación, pero yo no los veía reflejados en mi cuenta bancaria, ¿cierto? Pues en el monto no está, no ingresó nunca ese dinero, pero pues la persona me comenzó a decir como, sí, sí llegó y pues ya ahí se desencadenó un montón de cosas porque me comenzaba a llamar, me comenzaba a escribir, pues como ya un acoso y yo le decía, pues que si hubiesen llegado, pues yo te los devuelvo, no hay ningún problema, pero nunca se registró, nunca ingresó ese dinero, entonces pues esto es un fraude, pues no, y realmente el joven se enojó muchísimo, me insultó, pues fue un asunto muy delicado, pero que uno lo debe manejar con mucha prudencia y corroborar, ¿cierto? Porque ellos, porque van a tener mi cuenta, porque me va a llegar un mensaje de texto así. Yo siento que todos lo hemos vivido en todas las medidas, entonces de ser como muy precavidos, porque realmente pues la información y nuestros datos personales pues están en toda parte, ¿cierto? Es muy difícil controlar ello, pues como tú dices, uno va a cualquier lugar a comprar algo y te piden tu cédula, tu correo, tu número de celular, bueno, eso es una base de datos gigante, pero tratar de ser precavidos con esa información que nos llega, porque si no va a ser muy difícil. Por aquí, gracias Juli. Sí, justamente ahí complementando acá nos comparten, Andrea. Justamente esta mañana la llamaron de American Express solicitando datos personales para realizar una solicitud crediticia. Gustavo, por ejemplo, acá nos dice, siempre trata de tener presentes sus consejos sobre la información digital, ¿cierto? Y es cuidadoso que al recibir cualquier enlace, aunque sean ayudas en dinero, ¿cierto? Y por acá Liliana nos comenta las llamadas que recibimos para ofrecer servicios, servicios de telefonía, de compra de carteras, ¿cierto? Preguntan siempre con quién es el servicio actual, ¿cierto? Eh, Justamente ahí nosotros es información que no tenemos la obligación de decir, pero claro, ellos se molestan y son groseros. Justamente es claro, uno siente la presión y uno, ay, bueno, sí, empieza uno a darle la información, pero bueno, ya es también es como esa importancia de preguntarse, bueno, cuáles son las implicaciones
de yo darles eso que están pidiendo, ¿cierto? Muy, muy interesantes tus aportes que nos comparten acá, estas experiencias de Andrea, Gustavo, Liliana y bueno, por supuesto Juli con lo que le pasó. Y alguien levantó la mano. Yo, Alejo. Es que pues a mí este tema de la ética me parece muy, muy, muy importante, ¿cierto? Sobre todo pues como en esta era digital, porque realmente es muy, muy lamentable todo, digamos como todo lo que nos cuentan los participantes, pues los compañeros, los colegas, y que creo que a todos nos ha pasado. Y es muy triste tener que estar desconfiando tanto de la información que nos llega, que aparece en redes. Se los cuento porque es justamente esta semana una prima vio una publicación en Instagram donde vendían un producto a un bajo precio y era una persona confiable, o sea, era una persona que ella conocía. Y ella se confió pues porque era la persona que era una persona cercana. Resulta que ella hizo todo el trámite de pago y luego supo pues por las mismas redes que a esta persona le habían hackeado la cuenta. Entonces, miren lo delicado es que o sea, confiamos porque son personas cercanas, pero entonces hay otras personas muy delicadas, ¿cierto? Que están utilizando para estafar pues todas esas redes, están utilizando esas redes para estafar, están suplantando las identidades, entonces cuando uno cree que está confiado, pasan este tipo de cosas, ¿cierto? Que es que hackean las cuentas y adiós dinero. Entonces mi prima anda desesperada porque pues fue un monto alto y fue a Nequi. No hay quien responda, o sea, realmente no hay quien responda. Tanto que le pusieron, ella hizo como una, no sé qué tipo de tutela o algo así, pues como a Nequi, porque su sistema de apertura tiene falencias en la seguridad cibernética, porque resulta que la cuenta en la que ella pagó en Nequi sí existe, o sea, existe la cédula de la persona, existe el nombre, o sea, existe esa información y es de una funcionaria en Pasto. Y esta persona tampoco sabía que estaban utilizando su identidad para hacer estas estafas. O sea, la señora tampoco tiene nada que ver. Entonces, miren como toda la cadena, o sea, o sea, todo lo que implica, por ejemplo, esto, que es una persona que cree, ¿cierto?, en un producto, pues digamos que están en remate, será porque es una persona cercana, pero a esta persona le hackean, pero además la cuenta de Nequi tampoco es de la persona pues que está estafando, o sea, mejor dicho, o sea, a mí me da risa nerviosa porque es muy lamentable, o sea, es muy lamentable cómo estas personas están operando de una manera que no hay manera como de o sea, no dejan rastro. Implican a muchas personas, implican a muchísimas personas que les toca hacer pues un montón de demandas y demás, y no, pues y no. Entonces Nequi, por ejemplo, también está fallando en eso. Entonces, bueno, ese era el aporte porque realmente sí es muy lamentable. Este tema es profundamente importante por eso, o sea, porque realmente sí debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones. Gracias, Marce, por compartirnos esa experiencia. Y creo que sí, justamente esa pregunta por lo ético no solamente nos debe convocar a nosotros, los que estamos aquí en este espacio, pues a nivel personal, sino también pues en el plano ya más amplio, en empresas, en organizaciones, ya en sectores más amplios de la sociedad, también es importante que se den este tipo de discusiones, porque digamos también estos escenarios, estas organizaciones tienen ciertas responsabilidades con nosotros, entonces también ellos como nos están garantizando pues eso que nos ofrecen. Y bueno, ya con esa experiencia que nos comparte Marce, sumamente impactante. Por aquí, vea, justamente aquí Tatiana comenta que no sabe si reír o llorar. Juli también comenta pues que es lamentable pues como este tipo de situaciones, ¿cierto?
Y justamente también como lo que nos comenta Liliana, que es sumamente preocupante, y es ahora con todo el boom de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que ya hay herramientas que pueden simular voz, pueden simular imagen, que pueden enviar a familiares para estafar, ¿cierto? O sea, así como estas herramientas digitales solucionan ciertas necesidades, generan nuevas problemáticas o asuntos tensionantes que hay que revisar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ya como compartí así la experiencia a modo personal, justamente a mi mamá le pasó hace unos 3, 4 meses que le hicieron una llamada telefónica, pues la llamaron haciéndose pasar por un familiar, y pues montó toda la historia de que se había accidentado, que había atropellado a una mujer embarazada, que lo iban a meter a la cárcel, que para que no se lo llevara a la policía había que hacer una transferencia de dinero. Y claro, mi mamá pues angustiada, pues preocupada porque justamente creyó que le había pasado algo a este familiar, pues hizo una transferencia de un monto considerable. eh, y ya luego, claro, cuando se dio cuenta, efectivamente, la habían estafado, ¿cierto? Entonces, eh, todos estos escenarios pues se hacen muy notorios actualmente y bueno, de ahí que sea necesario podernos preguntar por ese lugar de la tecnología desde esta perspectiva ética. Bueno, entonces eh, aquí nos queda pues como esa reflexión en torno a lo que vivimos en el plano de lo personal, desde lo ético con el uso de las tecnologías. Eh, Ahora vámonos a ese otro escenario que es el laboral, ¿cierto? Diana levantó la mano. Hola, sí. Eh, yo quería aportar esto de la privacidad con el uso de las tarjetas, ¿cierto? Porque digamos que yo últimamente pues ando viajando al extranjero y aquí el cuento de las tarjetas de crédito es como otro mundo. Y adicional de eso, yo no prestaba atención en Colombia cuando yo hacía transacciones, los mensajes. Y cuando me di cuenta, tenía una estafa hace 3 meses que estaban debitando de mi cuenta Bancolombia, cuenta Netflix, pagos que yo no autoricé, cosas y yo así 3 meses, eso fue agosto, septiembre, octubre, me di cuenta a octubre, o sea, imagínate uno que con el manejo de la tecnología hay veces no cae en cuenta de la protección que debe tener al adquirir, y que era que alguien, o no sé cómo, quizás fue algo cuando hice un pago, uno que suele entregar la tarjeta a los customers, a la gente pues que lo atiende, que yo voy a pagar con tal tarjeta y das tu tarjeta sin fijarte que hay cámaras debajo, que la das dando tu código de seguridad en la parte de atrás, dando todos los números. O sea, yo me di cuenta del descuido porque esas debitaciones que me estaban haciendo era a raíz de que alguien cogió, no sé cómo, se captaron el número de la parte de atrás de mi tarjeta. Entonces, porque yo decía, es que cómo puede ser posible que esa información esté disponible, no, además que hubo una cámara o algo así, porque esa información pues que yo porto es mi tarjeta, o sea, alguien la tenía que haber tenido en la mano, pero esto, ya están haciendo eso hace 3 meses y no me vine a dar cuenta. ¿Y qué hago ahora? Por ejemplo, como esas barreras de protección frente a eso, porque eso para mí me quedó como que listo, alguien se estaba lucrando con mi esfuerzo, con mi sudor, pues a la rabia así. Y lo que hice fue, ya cada que voy a pagar, suena muy paranoico, pero así sea para pagar una sombrilla en cualquier lugar con la tarjeta, no, yo la pongo, préstame por favor el datáfono. Y así, porque es que es mi plata, ellos no son los que van a tener que llamar al banco, esperar un montón, a ver si te resuelven. Y no, y yo ya lo hago así, suena muy paranoico, pero yo ya me adapté como a esa barrera de protección porque también he sufrido estafas. También es como, mientras que uno más se mete en este mundo de la informática, también hay que informarse cómo protegerse. Entonces quería como aportar ese caso, porque eso me cambió el hábito y yo ya no la presto para nada. Tiene el datáfono lejos, tráigame lo que yo me meto hasta allá, pero no, o sea, no. Y bueno, eso era todo. Gracias, Diana, por ese aporte sumamente valioso. Y lo que tú dices, sigamos, algunos de nosotros pues, que estamos ya más, digamos, habituados a la interacción y el uso de estos dispositivos digitales. Por ejemplo, imagínese, como el caso de mi mamá, pues, que, pues, digamos, su nivel de alfabetización digital es más bien básica. Entonces, ¿qué hacen con esas personas que no tienen, pues, como estos conocimientos o estos aspectos a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, es sumamente alarmante y preocupante por acá en el chat.
comentan, están respondiendo, sí, justamente que qué mal, de acuerdo con Diana, ¿cierto? Sí, mire, son prácticas que uno debe de autocuidado, ¿cierto? En estos escenarios y generan malestar, pero también es justamente como lo dice Tracy, que es cuidar nuestros intereses, poder pues, cuidar de nosotros mismos, de lo que hacen con nosotros, ¿cierto? Vea hasta dónde han llegado estos escenarios, ¿cierto? Gracias, Diana, bueno, y entonces por esos aportes tan valiosos que han hecho. Entonces ahora aquí ya en el plano de lo laboral, ¿cierto? Ya hemos visto, ¿cierto?, que estos en los entornos laborales, pues las herramientas tecnológicas nos facilitan la comunicación, optimizan el trabajo, el trabajo con otros, atender esas responsabilidades que tenemos en el mundo laboral, pero también a veces en el mundo laboral nos vemos expuestos, ¿cierto?, a un uso excesivo de estas herramientas tecnológicas que pueden provocar esos riesgos a nivel social, a nivel emocional y en nuestra salud. Entonces allí también es importante esa pregunta de eh, cómo usamos estas herramientas tecnológicas en estos entornos laborales. Ahora, pues a partir de esto, vamos a proponerles un ejercicio en el cual vamos a reflexionar. Los y las quiero invitar ahí. Puede ser por el chat o ahí en la pantalla de Zoom, en la parte inferior, hay una opción de reacciones para que la tengamos ahí en la mira. La idea es que ahorita van a ir apareciendo algunas frases alusivas al uso de estas herramientas tecnológicas, de las herramientas digitales en lo laboral. Son unas frases que empiezan con yo nunca, nunca he hecho tal cosa, y a partir de lo que vaya apareciendo allí, los invito a que respondamos si sí he hecho eso, si no lo he hecho, queremos reaccionar con emoticones, con caritas así como lo han hecho, ¿cierto? También aprovechar estos otros formatos y maneras de interactuar. Listo, entonces ya voy aquí aquí ya apareció la primera frase. Yo nunca, nunca he copiado información sin citar la fuente. Ahí cuéntenos a ver si les ha pasado, si lo han hecho, si no lo han hecho. Pueden responder ahí por el chat o eso con las reacciones ahí en Zoom. Vea, por acá Liliana dice que seguramente en el colegio lo hizo. Ay, no sé, ¿será que yo como estoy compartiendo pantalla? No sé, ahí me ayuda Andrea diciéndome si sí aparecen las reacciones por allí, los emoticones y esas cosas. Ya por acá Hugo dice que sí, lo reconozco. Efectivamente, yo también lo reconozco. Había momentos en los que uno no cita, ¿cierto? Cuando uno no conocía del tema, me da risa nerviosa. Por acá empezamos a participar súper bien. Me Bueno. encanta la honestidad de todos. Eso está súper bien, nuestra sinceridad ante estos escenarios. Bueno, Xiomara también dice que también muchas veces, pero sin ánimo de hacer daño, listo. Vamos aquí a pasar a la segunda, porque son varias, entonces vamos a pasar ya un poquito más rápido, ya que entendimos la dinámica. La siguiente, yo nunca he stalkeado a mis compañeros de trabajo en las redes sociales. ¿Alguien lo ha hecho? Ah, Liliana ya. Es stalkear. Ya por acá Liliana, lo que sí, ¿quién más? Inclusive es una práctica, qué pena que meta la cuchara, Alejandro. Inclusive ya esa es una práctica en procesos de selección. El stalkeo es ya parte del día a día. Imagínese, ya conocer a esa persona que está, esa futura persona que va a entrar a nuestra empresa, a nuestra organización. Bueno, vamos a ver quién es por allá en las redes sociales. A ver, vea, por acá Karen dice que lo ha hecho, Tatiana, también por acá se ríe, esa risa nerviosa. Bueno, pasemos a la siguiente. Yo nunca, nunca me he conectado a una reunión y no sé ni qué dijeron. ¿A alguien le pasa? Vea, por acá se ríen, Xiomara. Marce también por acá, que diga que no lo ha hecho, miente. Bueno, a Tracy sucede muy a menudo. A ver, bueno, sigamos aquí avanzando. Yo nunca, nunca he enviado correos por fuera del horario laboral.
Vea, Hugo también por acá menciona que por Hola, supuesto. ¿cómo están plantitas? Vea, Juliana culpable. Vea, Liliana dice que ahí sí ha sido juiciosa. Trata de eso, enviar correos dentro del horario laboral. ¿Cierto? Enviar correos por allá después de las 5 o 6 de la tarde que se acabó ya. Liliana dice lo de las reuniones. Bueno, trata de estar con... Entonces lo de los correos, Liliana. A ver. Y Xiomara, que en el trabajo la odiaron un tiempo, enviaba correos hasta los domingos. Ya, trabaja uno fuera del horario laboral, en todo momento los enviamos. Oh, por Dios. Aquí, yo nunca he dicho que ya estoy terminando algo que ni siquiera he empezado. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado algo ya así? Por acá se ríen. Me ha pasado, no, mejor dicho, está interesante este ejercicio. Esa es la vieja estrategia, decir que no, ya ahí estoy avanzando, ya me falta poco. Por acá la siguiente. Yo nunca me he quedado sin almorzar por estar trabajando. Yo creo que eso en pandemia, como les decía ahorita, esas barreras del hogar, de lo personal, lo familiar se dibujaron, ¿cierto? Sí, el desorden de horarios fue mortal en ese tiempo. Bueno, aquí Hugo dice que lo ha ido superando. El almuercito se respeta. Muy bien, Karen. Vea, Xiomara, solo después de que le dio gastritis ya no volvió a hacerlo. A propósito de lo que mencionaba ahorita, ¿cierto? Que estas prácticas, cómo empiezan a afectar otros planos de nuestra vida, nuestra salud. Si uno no almuerza, le da migraña. Bueno, la siguiente. Yo nunca he dicho que me quedé sin internet cuando llegué tarde a una reunión por estar haciendo otra cosa. Mm. Vea, Marce por acá también dice que era muy intensa, pero está bien. Bueno, risa nerviosa por acá nuevamente. Sigamos avanzando. Ahí. Yo nunca he hecho el almuerzo mientras escucho una reunión. No sé a quiénes les ha pasado. Yo me da culpa. En algún momento lo he tenido que hacer. Procuro no hacerlo, pero ya me pasó una vez. Y fue hace poco realmente. Imagínense. Toca hacer de todo. Bueno, yo nunca he dicho que mi cámara no funciona para evitar que me vean. Ay, no, no puedo prender la cámara, se me dañó, tengo mala conexión con internet, entonces mejor no prendo la cámara. Vea, por acá risas nerviosas aparecen. Yo nunca he simulado estar enfermo para no asistir a alguna reunión o algún evento. No sé si a alguien le ha pasado. Vea, si uno no se ha peinado, qué pena, ¿cierto? Sí, ¿cómo va a prender la cámara? Bueno, por aquí, ¿qué más? Yo nunca he realizado múltiples tareas mientras estoy conectado en una reunión. Bueno, creo que esa es similar a la del almuerzo. Bueno, estoy almorzando, pero también estoy conectado en una reunión y aparte estoy lavando la ropa, barriendo, trapeando. Por acá Gustavo dice, mejor ser honesto. Súper bien. Bueno, sí, de eso se trata este espacio. Eso, ponernos en tensión frente a esas prácticas que hacemos tan cotidianamente, pero bueno. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Vamos por buen camino. Ahí va la última. Yo nunca he dicho que mi audio no funciona para no participar. Por ejemplo, acá ahora, Xiomara dice que ahora mismo, Liliana, mejor dicho, risas nerviosas en todos estos enunciados. Karen por acá también se ríe, mejor dicho. Bueno, es la pregunta. ¿Mentiste en alguna de estas preguntas? A ella, esa pregunta ya nos queda como a propósito de esa reflexión ética, bueno, nos queda para nosotros preguntarnos eso. La Liliana dice que en este grupo ha sido muy honesta y justamente de eso se trata súper bien. Vea, corazoncito por ser tan honesta con este ejercicio, de eso se trata justamente.
que nos pongamos eso, a problematizar esas acciones cotidianas que nosotros hacemos, ya en este caso de lo laboral, que pueden afectar pues nuestra salud, nuestro bienestar, todo por el uso excesivo de estas herramientas y dispositivos tecnológicos. Entonces, allí, indiscutiblemente, la pregunta hacia lo ético y hacia el uso responsable de las tecnologías deben de estar muy presentes en lo laboral, ¿cierto? Y por último, entonces ya para ir avanzando pues como en esta conversación, también sale esa pregunta frente a lo educativo, ¿cierto? Y es entonces, también entonces, cómo estas tecnologías de la información y las comunicaciones aportan en las apuestas formativas, en educación básica, media, superior, educación para la vida, ¿cierto? Creo que aquí pues esta cita que nos proponen García nos muestran justamente todas las posibilidades, el universo que nos ofrece el mundo digital, la web específicamente, al tener un cúmulo de información disponible allí para acceder, para compartir, para publicar, para acceder a contenido no solo en formato textual, sino en formato multimedial, audiovisual. Eh, y que bueno, todo eso pues también impacta en cierta medida pues, los escenarios educativos. Ahorita lo veíamos, ¿cierto? Por ejemplo, uno de esos ejemplos con lo de la inteligencia artificial, y a propósito entonces traíamos esta historia, y para que eso reflexionemos y pongamos ahí como la discusión sobre la mesa. Aquí voy a poner el contexto de la historia, la voy a leer. Miguel es docente de cátedra en un curso de formación ciudadana al interior de la Universidad de Antioquia. Como actividad evaluativa de cierre del curso, les propone a sus estudiantes realizar un ensayo en torno a alguna problemática de su interés que se esté desarrollando en el contexto nacional. Al recibir los ejercicios y revisarlos, descubre que 2 de sus estudiantes realizaron sus ensayos sobre la misma temática y que poseen muchas similitudes en ese contenido: la forma de redacción y las referencias bibliográficas utilizadas. Incluso, ambos ensayos presentan los mismos errores en algunas fechas y datos importantes. Miguel, profesor, cita a ambos estudiantes para indagar por lo sucedido, y ambos manifiestan que hicieron uso de un programa de inteligencia artificial para desarrollar la actividad. ¿Ustedes qué harían ante esa situación? Suponiendo que ustedes sean los profesores, o bueno, también los estudiantes. ¿Qué harían ante esta situación? Bueno, soy profesor y me pasa esto. Bueno, soy estudiante y me pillaron. ¿Cómo podríamos interpretar este escenario? A ver, por acá voy a activar nuevamente el chat. Por ejemplo, acá Tatiana dice eso. No, no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial. Si es funcional, lo acepta, ¿cierto? Es sumamente importante. No sé quién más quiere hacer algún aporte, si les ha pasado algo así o cómo actuarían frente a un escenario como este. Gustavo, por ejemplo, pondría a reflexionar a estos estudiantes para qué les sirvió eso, ¿cierto? Tracy dice, siendo docente hago repetir el ensayo, promoviendo pues como siendo estudiante admitiría pues, esa coincidencia, ¿cierto? Hugo dice pues que los haría caer en cuenta, pues reflexionar pues como las implicaciones que esto tiene. Andrea nos comenta, es importante recurrir a otro tipo de actividades que no sean las cotidianas como ensayos, más bien dentro del espacio de clase acudir a mesas redondas, debates y demás. Sumamente importante. ¿Alguien iba a activar el micrófono? ¿Iba a decir algo? Hola, sí, yo quería Sí. aportar. Adelante, Dai. Bueno, en el rol del maestro, creo que con esta tecnología, pues que es el ChatGPT, es muy, bueno, primero tener otra herramienta, el Turing, que supuestamente ve qué similitudes tiene con todos los ensayos sabidos y por haber. Entonces apenas verifico, pues primero el trabajo pues de la ética, ¿sí o no? Admitir, como que bueno, admitamos, pero obviamente no solo con el son de castigar, sino de generar. Y voy como muy de acuerdo con la propuesta que generan los demás compañeros, como hacer ya más bien un encuentros físicos, ¿cierto? Porque esta virtualidad crea distancia. Apoyaría es, listo, hicieron esto, hagan un panel o un debate respecto al uso de las TIC y la responsabilidad de derechos de autor, no sé, algo así, como ir en pro del tema en consecuencia, pero generar más acercamiento, porque si la tecnología hay veces
Yo hago trabajos con eso también y se parece como si fuera una persona, o sea, no es identificable. De verdad que es muy teso también ya para los profesores identificar que quién le garantiza si no lo hace otra vez con el mismo diseño, le cambia, parafrasea. Pues yo hago trabajos extensos con eso y ayuda mucho, pero yo diría que más bien irse como a la interacción, ¿cierto? Como apoyar más bien. Si él falló desde ahí, desde la interacción y a generar nuevos aprendizajes. Ese sería como la aporte. Gracias, Diana. Y justo en relación con lo que nos comentas, aquí Diana nos comparte en el chat que una alternativa sería ver si mencionan el uso de la inteligencia artificial y nosotros como docentes exigir un mayor nivel de análisis, pues las inteligencias aún no tienen un nivel más allá de recopilar información y crear un texto coherente. Además, ver si las referencias que se citan y la información es verídica, pues ya hemos visto que a veces la información no es fiable. ¿Sí? Yo creo que hay como con esas reflexiones que nos comparten, justamente como lo que mencionaban ahorita al inicio, no se trata tampoco de decir, no, no vamos a utilizar inteligencia artificial, pues han aparecido pues ya eh, emergiendo en la actualidad, eh, se están incorporando en nuestros día a día, entonces también, y el reto justamente en el caso pues de este escenario como es el educativo, implicará pues que ya esas prácticas educativas, esas estrategias didácticas de evaluación que se desarrollen al interior de los cursos con estudiantes, profesores, pues impliquen, ¿cierto? Ejercicios que en verdad pongan a prueba esos aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? También mirar, bueno, esto vamos a hacer un ensayo sobre tal tema, bueno, porque una estrategia podría ser, bueno, primero vamos a hacerlo en ChatGPT, a ver qué nos arroja, y empezar, bueno, por ejemplo, en esas discusiones colectivas, en esos debates del grupo, bueno, mirar, bueno, qué es lo que nos dijo este chat, nosotros aquí, bueno, cómo nutriríamos, podemos nutrir esta conversación o estos aportes que nos hizo la inteligencia artificial, qué cosas podemos problematizar, ¿cierto? Para promover también esa discusión, ese pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces ahí también implica como esa transformación de las prácticas educativas y ver cómo estas herramientas que ya han aparecido, también utilizarlas a nuestro favor en el proceso formativo, ¿cierto? Por acá Liliana nos cuenta, las respuestas de las inteligencias artificiales no siempre son certeras, por lo que la instrucción de la actividad podría enfocarse en que los estudiantes deban desarrollar un poco más de ideas súper bien, evidenciando que la información es correcta, ¿cierto? Tendrá la penalización correspondiente, promover la argumentación con audios, videos, debates, ¿cierto? Eso. Mirar otras estrategias. Esta aparición de las inteligencias artificiales, pues, eh, implica sí ya que sí o sí, pues quienes hacemos parte del campo de la educación debemos transformar esas prácticas educativas. Bueno, sumamente valioso pues lo que ustedes nos comparten. Y bueno, ya para cerrar, pues creo que ya todos estos aportes que nos han hecho han sido sumamente valiosos, pertinentes, y creo que se cumplió ese propósito de ponernos a reflexionar y entrar en tensión frente a qué es lo que hacemos nosotros cotidianamente con el uso de las TIC y, bueno, pensar, bueno, esto que estoy haciendo si es ético, no es ético, si es responsable. Eh, entonces, a partir de esa reflexión y de todos los aportes que han hecho a lo largo de este encuentro, el día de hoy, en esta tarde de miércoles 14 de junio, eh, queremos invitarlos e invitarlas para que juntos construyamos conjuntamente un decálogo para promover un uso ético y responsable de las TIC, ¿cierto? Entonces, voy aquí a compartirles por el chat un enlace a Padlet en el cual podemos eso, aportar algunas pistas, recomendaciones, ideas para que acciones o estrategias para que podamos tener y promover ese uso ético y responsable de las TIC. Entonces aquí les voy a compartir el enlace a Padlet. Ahí les agradecería me confirmen que si estén, si funciona el enlace, que se hayan podido ingresar. Ah, bueno, para aquí ya están apareciendo personas conectadas. Y bueno, puede ser eso, una recomendación, una pista, una idea para eso, construir ese decálogo. Entonces vamos a dar unos minuticos para que hagamos esas
contribuciones. Bueno, por acá ya empezaron a aparecer contribuciones, a ver, ya activo nuevamente la cámara. Y por acá Liliana nos hace el aporte de más que sancionar, es buscar generar esos espacios de sensibilización a los estudiantes sobre la importancia de desarrollar competencias para la vida, pensamiento crítico, argumentación, análisis, ¿cierto? Promover actividades en las que se puedan aplicar en contextos reales o simulados que los enfrenten a sí mismos. Aquí también otro aporte, siempre referenciar ChatGPT si lo has utilizado, ¿cierto? Consultar varias fuentes de información para realizar un buen análisis, pensar que necesitamos el aprendizaje para ser excelentes profesionales y que no se trata solo de copiar y pegar. Asegurarnos de que el contenido de toda información brindada en el mundo digital debe ser veraz. Acá nos hacen también un aporte muy interesante y es promover desde las universidades, escuelas, espacios de formación, estos escenarios, estos espacios, ¿cierto? Que hagan parte de estos programas académicos que acompañan la formación profesional, para que hayan también este tipo de discusiones. Acá está eso, otro aporte, repensar las acciones cotidianas que realizamos, reflexionar cada vez que realizamos una publicación, cada vez que enviamos un correo, cada vez que conversamos con el otro, ser más conscientes de que nos comunicamos y que la información, pues, ser más conscientes de, de lo que comunicamos y la información que compartimos. Perdón ahí. A ver, por acá aparece a propósito de algo que también aportaban en la discusión sobre desde lo ético también el derecho a la libre expresión, ¿cierto? Respetar y tolerar los diferentes puntos de vista y opiniones, contribuir en la creación de espacios que se fortalezca la sana convivencia en los ambientes digitales, rechazar esas acciones que busquen dañar la integridad o afectar a un individuo o a una colectividad por sus ideologías o visiones del mundo, apoyarse de las herramientas digitales para ampliar el conocimiento, pero siempre usando las ideas propias para realizar intervenciones críticas y valiosas. Todos estos aportes están sumamente geniales, muy valiosos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No ponerle límites a la imaginación cada vez que aparece una actualización que nos facilita la vida. Entonces, justamente también mira cómo estas herramientas tecnológicas nos sirven para potenciar nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico, nuestra imaginación. A ver, ¿qué más nos aparece aquí? Ser conscientes del tiempo que le dedicamos a las redes sociales y promover esa misma conciencia con nuestros estudiantes, hijos, familiares y amigos. Planear otro tipo de actividades al aire libre, por fuera de estos escenarios donde podamos vernos, abrazarnos, interactuar. Esto está súper, súper genial. Bueno, no sé si hay más aportes. Creo que aquí hay unas reflexiones sumamente valiosas, pertinentes y necesarias para poder transitar hacia ese, ese uso consciente, responsable, saludable en torno a las TIC en el mundo digital. A ver, por aquí apareció alguien más. Eh, acá, la palabra es tu honor es palabra. Cada vez que usemos la palabra en cualquier forma, es recordar que esa palabra es el eco de nuestra ancestralidad y humanidad. Wow. Seamos responsables al usar el lenguaje en cualquiera de esas formas de expresión. Súper importante. A ver, ¿qué más ha aparecido aquí? Ser muy responsable con la información digital y con mucho respeto por las personas participantes. A ver, ¿qué más hay por aquí? Esta ya la leí. Listo, yo creo que aquí ya leí pues como todos estos aportes y contribuciones.
justamente pues ya para dar cierre como a este espacio. Ay, esto se me... la presentación, sí, perdón. Solamente pues digamos que esto es lo que buscamos un poco con este espacio, pues dar algunas pistas, algunas orientaciones, reflexiones que también y preguntas que nos hemos hecho, digamos, en estos espacios. Yo creo que la discusión y esa reflexión queda abierta, pues es un camino amplio todavía por recorrer, y que la invitación es a eso, ¿cierto? A seguir pues como transitando por esa pregunta por cómo usamos las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma ética y responsable, ¿cierto? Ahí nos quedan ya también como esos compromisos a nivel personal, a partir de lo que hemos aprendido en esta tarde de hoy. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna contribución, alguna idea adicional como para ir cerrando. Por acá, pues, ya nos están dejando comentarios chat, por acá nos agradecen. Eh, muchas gracias a ustedes, pues, también como por participar de este espacio. Bueno, y para cerrar, pues, no nos queremos ir sin compartir esta frase, y es que la ciencia y la tecnología separada de la ética contribuyen a la deshumanización de la sociedad. Entonces, el reto que tenemos para justamente poder aprovechar lo mejor de estas tecnologías en pro de la sociedad, pues es un gran camino que nos queda por recorrer. Bueno, por acá están las referencias, pues algunas de las referencias que utilizamos. Agradecerles pues por su participación, por esa escucha atenta, esa receptividad. Me sentí acompañado. Si bien estos espacios digitales pues pueden generar distancias, también hay nuevas maneras, estrategias como estas que utilizamos el día de hoy para propiciar esa cercanía y ese acompañamiento. Yo creo que fue sumamente valioso y me sentí muy acompañado. Entonces, no, agradecerles a ustedes por este espacio y bueno, no sé si Andrea quieres dar algunas palabras de cierre, alguna invitación adicional a nuestros... Y Alejo, muchísimas gracias por este espacio, muchísimo, creo que coincido, pues que coincidimos todos los asistentes. Y antes de que se vayan, les tengo por acá una invitación rapidita, antes de que se vayan desconectando. Dentro de 8 días vamos a tener un evento en el edificio de San Ignacio, en el Paraninfo, que es Cultura Digital Itinerante. Vamos a estar allí con un laboratorio de tipo radial. Vamos a compartir con todas las estrategias, o bueno, vamos a contar un poco de todas las estrategias que hacen parte del área de cultura digital. Vamos a tener actividades muy chéveres de construcción de manera colaborativa. Entonces, ojalá se animen. Es dentro de 8 días, de 4 a 7 de la noche. Ojalá puedan acompañarnos ese día, se van a dar cuenta que vamos a tener pues como un espacio muy chévere para todos ustedes. Entonces ojalá se animen a participar dentro de 8 días de este evento presencial para que nos podamos ver también allí de manera física un ratico. Les dejamos por acá esa invitación. Y si tienen alguna pregunta con relación a esto o con relación a Alejo, nos pueden decir también. Bueno, que creo que no hay preguntas. Está como claro acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá nos podamos ver dentro de 8 días en el Paraninfo. Que estén muy bien y una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alejo.